por otro lado, siempre en todo lo que tenga que ver los derechos indígenas tenemos que pararnos desde el paradigma de la diversidad cultural. Y esto es entendido en donde no es que existe una cultura dominante sobre la otra, sino en donde entendemos que se pueden convivir las dos culturas mientras yo respete la otra. En ese sentido, es un paradigma que lo ha tomado la Corte Interamericana y a partir de ahí la mayoría de las sentencias se miran con esta lupa, con este anteojo de diversidad cultural. Por otro lado, la consulta también, como ha dicho el compañero anterior, es un principio general del derecho, es un principio internacional del derecho. Y esto ha sido remarcado en una sentencia que es Sarayaku con Ecuador, en el cual ya pasa de ser un derecho estipulado, y esto va más allá, implica que sea fuente de derecho y que sea reconocido incluso en estados que no hayan firmado el convenio 169, porque ya forma parte de las fuentes de derecho internacional. Bueno, la siguiente, Filmina. Bueno, esto lo habíamos comentado un poco, el tema de la normativa y la jurisprudencia internacional, que esto no voy a repetir mucho, lo encontramos en el convenio 169 de la OIT, lo encontramos también en la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, encontramos también estos tres tipos de derechos en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2016, y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en el caso del pueblo Saramaca versus Surinam, y en el pueblo indígena Chicha de Sarayaku con Ecuador. Esos son como los fallos más relevantes que tiene la Corte, en el cual ha disertado y ha puesto en manifiesto las cuestiones sobre la consulta y la participación. Una crítica importante a lo que es la Corte Interamericana y su jurisprudencia es que todavía no ha trabajado el derecho al consentimiento. Sí lo escuchamos, pero no ha puesto de manifiesto qué es el consentimiento para la Corte. Y ahí después me voy a referir un poco a esto del derecho al veto que mencionó el expositor anterior, que es sumamente importante. Bueno, estos derechos procedimentales lo dividimos, en realidad, todo forma parte de un proceso. La participación, la consulta, el consentimiento libre previo informado son parte de un mismo proceso, pero a su vez son derechos distintos que pueden darse en un mismo tiempo o en distintos tiempos. Puede ser que a veces la participación se dé conjuntamente con la consulta, o puede ser que a veces se interpongan, se intercrucen los distintos tipos. Lo que no puede suceder es que el consentimiento siempre tiene que ser previo. No puede suceder que ya esté otorgado un consentimiento sin tener la información correspondiente frente a ese proceso. Bueno, vamos a empezar con el derecho a la participación. ¿Qué es este derecho a la participación? Bueno, los pueblos indígenas tienen derecho a intervenir en la vida política, en la social, cultural del Estado y, por otro lado, en la adopción de decisiones que afecten sus derechos en todo lo que sea los órganos políticos, lo legislativo, en los órganos administrativos, en los procesos que pueden afectarle directamente. Incluso se está hablando de una consulta judicial, por lo menos acá en Argentina ha sonado eso. Se está avanzando en la jurisprudencia en ese sentido, no solamente a los órganos que mencioné, sino que vamos más allá a los 3 órganos del Estado, e implica este derecho a participar en la intervención de todas las fases de un ciclo de la elaboración, la aplicación, la evaluación de planes políticos, programas de desarrollos nacionales, que puedan afectar a las comunidades o a los pueblos.
Y esto tiene que ver con el objetivo de asegurar las políticas, los programas, los proyectos que adopte el Estado y que tengan relación con el mejorar la calidad de vida o mejorar alguna situación, pero que no afecte la integridad. ¿Sí? Esto es simplemente la participación, la actuación en la vida política, social, administrativa, legislativa. ¿Puede pasar de Filomena? Siguiente. Ahí está. Bueno, esto es lo que recién remarqué un poco con lo que era el derecho a la participación, la actuación de los distintos, participar en la vida política del Estado, distintos órganos, no implica todavía, no está consagrado como obligatorio este derecho, a diferencia de la consulta, que la consulta, como había dicho anteriormente, forma parte de un principio general del derecho. Bueno, la siguiente, Filmina, por favor. Ahí está. El derecho a la consulta. ¿Qué es este derecho a la consulta? ¿Qué significa? ¿Qué hace? ¿Cuál es? Y bueno, simplemente, justamente como lo dice su palabra, consiste en el derecho de que los pueblos y las comunidades sean consultados sobre toda acción, decisión que afecte el uso y goce de sus territorios, de sus recursos naturales, sobre cualquier medida también de carácter administrativo, legislativo o judicial. Ya habíamos dicho que ampliamos la gama de donde participamos, acá también ampliamos la gama en donde consultamos. Afecte judicialmente. Esto significa que, por ejemplo, si hay una empresa que quiere poner una minera y allí está viviendo una comunidad, es el territorio de una comunidad, sí o sí tiene que llevar adelante la consulta, el Estado. ¿Quién le corresponde hacer la consulta? Al Estado. Porque ahora entendemos que muchas veces la consulta ha sido suplida por empresas o por particulares y no justamente es lo que menciona el convenio ni la normativa internacional, sino que es la obligatoriedad del Estado. Aparte, como el mismo concepto comenté que está dentro del concepto de derechos humanos, los violadores a los derechos humanos son los Estados. Hay toda una doctrina nueva, hay todo un avance en que las transnacionales y los sujetos privados pueden violar derechos humanos, y incluso hay directivas y directrices desde Naciones Unidas, pero hasta el momento no ha sido consagrado en una normativa específica, en un convenio o en un tratado. Sí hay directrices que sirven como guía. Otro ejemplo que podemos dar es, por ejemplo, cuando sucedió la modificación del Código Civil y Comercial acá en Argentina. ¿Qué debe hacer el Congreso? ¿Qué debe hacer el Estado? Justamente si quiere incorporar algún artículo referido a los pueblos indígenas o a las comunidades indígenas, tiene que llevar adelante la consulta. ¿Será una comunidad, a todas las comunidades, a todos los pueblos? Sí, es en forma amplia. ¿Y qué significa este derecho a la consulta? Implica el proceso que tiene como finalidad hacer efectivo ese derecho a la participación que mencionamos antes, en todos los asuntos que le afectan, ya sea en forma individual, a los bienes o también a los derechos colectivos. Cuando me refiero a forma individual, tiene que ver con, por ejemplo, el derecho a la salud en forma individual, la salud intercultural, que no la puedo ejercer. Cuando me refiero a los bienes, me refiero a los bienes territoriales, a los recursos naturales, y los derechos colectivos a justamente la autodeterminación, el territorio, incluso la misma violación a este derecho a la consulta, como dijimos, es un derecho de doble cara, porque a su vez es un derecho en sí mismo, la consulta, la participación y el consentimiento, pero también
es un derecho procedimental que sirve para salvaguardar a otro tipo de derecho. Y esto introduce una nueva etapa en la formación de los procesos de leyes y de distintos actos administrativos. Y acá claro que un acto administrativo son los emitidos justamente por la administración pública, el aceptar una minera, el instalar algún centro comunitario, todo eso que se resuelven por la administración pública. Las leyes, como vimos, son la incursión de distintas normativas que se pueden generar, una resolución, una ley, un decreto, un decreto forma parte del poder administrativo. Bueno, y todo lo que tenga que ver con cuestiones de normativa que rijan a ese Estado. Y esto tiene que ver que son tendientes a brindar la oportunidad, en realidad, como digo, es un derecho y que las comunidades pueden plantear sus problemas, pueden plantear sus preocupaciones, identificarlos, solucionarlos y con una posterior mirada a ver si aceptamos o no ese consentimiento que es la otra parte del proceso de estos derechos procedimentales. También hay que tener en cuenta, y esto es bastante novedoso y se introduce después de una resolución que sacó las Naciones Unidas en el Consejo de Derechos del Niño, que también la consulta debe atender al interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Esto implica, es un avance bastante certero, porque lo que sucedía mucho es que no eran tenidas en cuenta las visiones de los niños. Y justamente lo que pretende el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es resguardar su integridad física y mental. Y esto en el Comité de Derechos del Niño ha sido mencionado y ha sido manifestado. Bueno, después por otro lado, el convenio 169 establece la consulta obligatoria en determinados casos. No sé si es la otra Filipina ya. No, todavía no, perdón. Establece la consulta en determinados casos. Y estos tienen que ver con cuestiones de utilización de tierras o territorios para actividades militares. Después, todo lo que tenga relación y para combatir los prejuicios, eliminar la discriminación, promover la tolerancia y las relaciones entre los pueblos indígenas y todos los sectores de la sociedad. Por otro lado, todo lo que tenga relación con la protección de niños, niñas, indígenas, lo que tenga que ver con su explotación económica, con el tema también de los trabajos, si son peligrosos, lo que tenga que ver en relación a interferir en la educación de los niños, también tiene que ver con los aspectos de salud, si puede ser perjudicial y afecta a la salud, el desarrollo físico, lo mental, lo espiritual, lo moral, y todas las cuestiones relacionadas con los niños, niñas y adolescentes. Y el último caso es que los pueblos que se encuentran divididos por fronteras también actúan en consulta y cooperación con los estados. Los estados deben actuar en cooperación con los pueblos indígenas. Lo digo así porque es algo recíproco. Debería hacerse de forma obligatoria, pero a su vez es el derecho de los pueblos. Y tiene relación con esto de que a veces nos encontramos con pueblos que se encuentran en las fronteras y por ahí ellos no se decide a qué estado pertenecer. Ustedes saben que las fronteras fueron impuestas por un derecho internacional que se creó en base a los derechos occidentales. Entonces,
en la creación de las fronteras son, si se puede decir, ficticios. Hay una geopolítica ancestral que divide los territorios. Y es así como encontramos, por ejemplo, en Argentina y en Chile, hermanos mapuches, o lo que es el territorio de Paraguay y Misiones, hermanos que hablan guaraníes, o lo que es el norte argentino, hermanos collas del lado Argentina y del lado de Bolivia también. Entonces son lugares que no han sido consultados en su momento y que el Estado debe cooperar para solucionar esa situación de fronteras. Esto es lo que dice claro el convenio. Por otra parte, y como hemos comentado en el fallo Sarayaku, establece que es un principio general del derecho internacional y le da las mismas consecuencias que le da la violación a la institución el Instituto de Responsabilidad Internacional a una vulneración de derechos. En lo que es el caso de Argentina, bueno, yo comenté un poco lo que fue lo de la sanción del Código Civil, la unificación del Código Civil y Comercial, que duró desde 2012 al 2014. Después, el actual Código Penal también sufrió una modificación, el Código Procesal también, y lo que sí no encontramos en Argentina es esto de una normativa. Sí hubieron proyectos de ley en transformar la consulta en una ley, en una norma, pero que hasta el momento no han sido sancionados. Generalmente lo que sucede a veces es que cuando uno empieza a reglamentar o empieza a manifestarse a través de leyes, se empiezan a cerrar mal las cuestiones, se empieza a ser más duro y más estricto, y creemos muchos que con la normativa internacional y con estos principios que establece la normativa y la jurisprudencia, hay una guía. O sea, no es que no podemos consultar en el Estado porque no existe una ley de consulta. Sí hay una guía internacional que debe seguirse, y justamente como comenté antes, si el Estado no sigue esa guía, no sigue esos principios, no sigue esas cuestiones, incumbe en responsabilidad internacional, que es un instituto del derecho internacional público, que hace que el Estado pueda ser sancionado. Bueno, por otro lado, la siguiente, Filmina, por favor, gracias. Tenemos las características de la consulta. En base al Convenio 169 y a la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas. Tiene que tener un carácter previo, en primer lugar, debe realizarse con anterioridad a la adopción de las medidas a ser consultadas, si no se desvirtúa el concepto de la consulta y no tiene sentido entonces después consultar si ya está ese proyecto en marcha. Muchas veces sucede con las acciones de explotación en los territorios, de exploración en los territorios, en donde nos encontramos que ya hay una base de una empresa y el pueblo no ha sido ni siquiera consultado. Por otro lado, es obligatoria, tiene el carácter de obligatoriedad. El Estado en todos sus niveles está obligado a llevar a cabo el procedimiento de la consulta, ya sea, como dijimos antes, en una medida legislativa o en una medida administrativa que tenga que involucre a los derechos de los pueblos indígenas. Y esto tiene que quedar claro, porque lo que sucede a veces es que cuando se trata de empresas relacionadas con explotar algún recurso natural, se deriva esta consulta. Y ahí, justamente, el Estado a veces lo que comenta o lo que te dice como respuesta es que, bueno, no tengo plata, no tengo recursos económicos para llevar adelante la consulta, y sí lo puede hacer la empresa que va a posicionarse en el lugar. No, justamente la obligatoriedad, por lo menos hasta el momento, es del Estado. Si la deriva a
a una empresa en particular, después debe ser el Estado quien lo lleve, la convalide. Por otro lado, esta consulta debe ser realizada con buena fe. ¿Qué significa esto? Tiene que ser llevada con lealtad, con honestidad entre el Estado y los pueblos indígenas. El Estado debe garantizar los máximos esfuerzos para que el contexto de realización de la consulta sea un contexto de confianza, que lleve a un diálogo fluido y sincero. Otra de las características es la libertad. Tiene que haber voluntad de los pueblos indígenas de expresarse genuinamente, libre de toda coerción, de alguna manipulación por parte del Estado, si no llevamos adelante la consulta no te hacemos esto, libre de toda intimidación por parte de algún particular. ¿Cómo es valor hecho, no es cierto? Sí, del balde azul o si no del balde rojo. Hay un Porque si vamos a poner hay detergente una... no se va a poder poner. A ver. Sí. Adelante, Paula, adelante. A ver. Sí. Ahí está, ahí está. Ahí está, Hay adelante. Una interferencia. Sí. Adelante, Paula. Bueno, hablábamos de la libertad. Después, el tema de la otra característica es la información adecuada. El Estado, y esto es lo más riesgoso, ¿no? El Estado debe brindar toda la información de forma completa, veraz, cierta, con las consecuencias económicas, sociales, culturales, que van a afectar ese lugar, ya sea a corto plazo o a largo plazo, pero tiene que brindar toda esa información. Eso también está relacionado con el principio de buena fe, que no basta con solamente reunir a la comunidad, hacer una charla, una audiencia informando vamos a hacer esto, de aquello, sino que se tiene que explicitar ese proyecto que se va a llevar adelante. Esto de que comentábamos que debe generarse un diálogo intercultural entre las partes para poder alcanzar un acuerdo. Por otro lado, otra de las características es la adecuación cultural. Y esto hay que prestar especial importancia, porque tiene que ver con los modos tradicionales de organización y toma de decisiones de cada una de las comunidades y de los pueblos. No es lo mismo cómo se reúne el pueblo mapuche a cómo se reúne el pueblo com. Entonces, deben ajustarse a esas realidades, a la comunidad que se consulta. También tiene relación, y esto es bastante, lo tenemos que mencionar porque tiene que ver en relación a quién se consulta, quiénes son las autoridades representativas. Bueno, si ese pueblo tiene forma de asamblea, y será una asamblea, y se convocará a todos, y sí, habrá que convocar a todos. Muchas veces ha sucedido que por ahí la empresa justamente accede a un cacique o a un jefe de familia y no lleva adelante la consulta. Esto lo hemos visto y no podemos mirar al costado. Ha sucedido en varios territorios que se le consulta al cacique y el pueblo, la comunidad, no tiene absolutamente nada, no sabe nada de lo que sucedió o lo que está sucediendo. Y bueno, lo hemos visto y justamente la idea de la adecuación cultural es que tenga que ver en respetar los modos tradicionales de esa organización. Hay muchos ejemplos de consulta en lo que es el Estado argentino, en donde se han preparado protocolos de actuación, en lo que es la provincia de Neuquén, en lo que es la provincia de Jujuy, en lo que es la provincia de Misiones, y todo tiene que ver con características que hacen a ese pueblo. Bueno, otra de las características es la amplitud, y esto tiene que ser, que debe permitir toda la expresión
de todas las opiniones que tengan los pueblos y las comunidades y las personas que allí estén presentes. Debe garantizar también la participación de todos los afectados, como dije, no solamente el cacique, sino toda la representación. Debe garantizarlo y debe establecerlo que sea con las autoridades que correspondan a ese pueblo. Todas las autoridades, y sí, tendrá que ser todas las autoridades. Por otro lado, el tema de la accesibilidad, que es otra de las características. El Estado deberá garantizar todos los recursos presupuestarios y logísticos para permitir la plena participación de los pueblos a ser consultados. Muchas veces pasa en los territorios que por ahí llevan adelante una consulta en la capital de alguna provincia o en la capital de algún estado, y de la comunidad estamos a 500 kilómetros. Entonces no se puede asegurar esa participación y esa consulta de forma efectiva, porque justamente no hay medios, como por ejemplo un colectivo, las distancias son grandes, entonces eso fracasa con lo que es la característica de la accesibilidad. Es decir, que todas las personas tengan posibilidad de estar presentes en esas discusiones, en esa reunión que se lleve adelante. Y debe ser con todo lo que tenga que ver y puesto por el Estado. El Estado debe garantizar sí o sí, no es la libertad que tenga el Estado de... Paula, tu audio está... se apagó Sí, no Ahí sé está, si ahí Paula... Ahí está, adelante Paula, adelante. Sí, porque se cierra todo y se me cierra a mí también. Bueno, esas son básicamente las características que son bastantes y son las que lleva adelante el convenio 169 de la OIT y la declaración. Pero como dije antes, cada uno de los pueblos tiene la forma de organizarse con sus pautas tradicionales, con sus sistemas de organizaciones, y pueden ser distintos, como repetí. No es lo mismo una comunidad mapuche que incluso una comunidad mapuche en lo que sería acá una provincia como Neuquén, como una comunidad mapuche en la provincia de Buenos Aires. Son distintas formas de ejercer esa autodeterminación, y justamente el consentimiento tiene que ver con respetar esa autodeterminación. Lo mismo con las autoridades tradicionales. No sirve ir a un representante o a un cacique, sino que debe hacer con todas las autoridades representantes de ese estado. Bueno, ahora vamos a pasar al consentimiento. Y aquí es algo súper importante, porque el consentimiento todavía no tiene la característica que tiene la consulta de ser algo como un principio general del derecho, sino que todavía se encuentra regulado en la Declaración Universal y en algunos pasajes haciendo una interpretación no literal, sino una interpretación evolutiva de lo que es el convenio 169, pero no es algo que todavía se encuentre como obligatorio. Hay algunas cuestiones que sí y otras que veremos que no. Y esto tiene relación con lo que mencionó el compañero anterior, el derecho de veto. Y esto tiene que quedar bastante claro, porque el derecho del veto es justamente esto de decir sí o no. En sí, el consentimiento implica el derecho de elegir o tomar decisiones, implica la práctica de dar o negar un permiso, es decir, sí quiero, no quiero.
por otro lado, se trata justamente de ese ejercicio a la autodeterminación que mencionábamos, es donde toda la comunidad, en forma colectiva, lleva adelante decisiones de acuerdo a sus leyes, a sus prácticas constitucionarias, a sus prácticas culturales. Y por otro lado, y esto es súper importante, implica un mecanismo de defensa frente al Estado. Pero ¿qué pasa si el Estado se empecina en establecer, por ejemplo, una minera en un territorio, lleva adelante, pongámosle que hace bien la consulta, lleva adelante la consulta con todas las características que mencionamos recién, llega el consentimiento y sin embargo la comunidad decide que no. Y ahí surge esto que comentaban hace un rato, ¿es vinculante? ¿No es vinculante? ¿Qué dijo el relator Sheikh Anaya cuando el Estado de Chile le hizo una consulta en el año 2013 o 14, no recuerdo bien? El relator dice que en realidad lo que debe respetarse son los derechos humanos. Y en todo caso, será cuestión de que el Estado sea el que arbitre todos los medios para manifestar por qué es necesario para el bien social la incorporación de determinada normativa o de determinado acto administrativo en ese lugar. O sea, hay una pequeña inversión de la carga de la prueba y es el Estado, por lo menos es lo que dice Sheikh Anaya en esta consulta, es el Estado quien debe proporcionar los medios para justificar, no sería la violación al consentimiento, sino el reafirmar la postura de poder colocar esa medida administrativa o esa ley en ese lugar o en esa jurisprudencia, ¿no? Y eso ha sido bastante cuestionado, porque como digo, todavía no hay una norma que establezca la obligatoriedad o no del derecho a veto. Hay lugares que sí, hay lugares que no. En Argentina tuvimos un fallo hace menos de una semana en donde hay una comunidad que se posicionó, o sea, un municipio se creó sobre territorio indígena, en el caso de una comunidad mapuche. Y la Corte Argentina dice que si bien el Estado fue formado sin participación indígena, actualmente debe dar a consulta y participación a los habitantes actuales que sean mapuches. Y esto lo hace en que obliga a conformar una mesa de diálogo entre el Estado provincial y la comunidad mapuche. Sinceramente es uno de los fallos más avanzados que hemos tenido porque es sobre territorio ya construido. Imagínense en que así hay un montón de lugares que son territorio ancestral y se han puesto la colonia y se ha creado una ciudad y hoy son ciudades físicas y culturales con toda una hegemonía y arrasando tierras ancestrales. Entonces, que haya dicho la Corte Suprema eso genera un antecedente bastante bueno y aparte porque se empieza a ver que esta consulta y participación tiene este carácter de obligatorio. ¿No lo hicieron en su momento? Bueno, a partir de ahora obligo al Estado provincial a llevar adelante una mesa de diálogo y coordinar acciones entre el pueblo mapuche y la provincia. Así que bueno, es uno de los antecedentes recientes y bastante favorable. Ahora veremos si se lleva adelante o no, si el Estado apela, bueno, eso será para después, después lo veremos. ¿Cuáles son las características de esta consulta? Bueno, por un lado, tiene que ser libre, esto es con ausencia de coacción, sin presiones exteriores, sin incentivos monetarios, que eso muchas veces cuesta llevarlo adelante, porque generalmente esto es lo que pasaba con la representación legal, ¿no?
incentivo monetariamente a un cacique, y primero que genera una división interna, y segundo que genera una falsa aceptación, ¿no? También significa que tiene que estar con ausencia de cualquier tipo de amenaza o de represalia, porque pongámosle que la comunidad dice no estoy de acuerdo, y después, como sucedió en el sur, mandaron a quemar todo el territorio. Bueno, justamente eso es con una represalia que se ha llevado adelante. Dijimos libre. La otra característica es que también debe ser previa. Esto implica que los pueblos y las comunidades deben contar con un tiempo suficiente para recopilar todo tipo de información. Y esto es sumamente importante. Esa información tiene que ser bajada, tiene que ser otorgada, e incluso en los idiomas tradicionales del pueblo o la comunidad, y antes de que se presente ese proyecto. Es decir, si una empresa minera quiere instalarse en un territorio, y bueno, tendrá que hacer su estudio de impacto ambiental en el idioma mapuche, en el idioma quechua, en el idioma de ese territorio. Y esto debe entregarse con anterioridad. No debe existir tampoco ninguna presión que genere una decisión apresurada, y tampoco debe ponerse límites temporales para llevar adelante este consentimiento. Y esto sucede muchas veces que el proyecto se inicia, hay un proceso, está Paula, concluido completamente. Sí, ya sí, estoy por terminar. está interesantísimo como para ir cerrando, así le damos lugar al otro Sí, ponente. me Gracias, Paula. falta, ya termino. La otra característica es que es informado. Esto es lo que debe llevar toda la información relevante, todas las opiniones, los puntos de vista. Debe estar adecuado, como dijimos, en el idioma y conforme a las instituciones representativas de las comunidades. Bueno, con eso cierro, y nada, después quedo abierta a las preguntas que después quieran hacer. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, Paula Mercedes Alvarado Mamani, perteneciente al pueblo Coya, especialista en Derecho Internacional de Argentina, Collasuyu, el territorio ancestral. Nos mencionó también temas muy interesantes como para seguir profundizando, investigando y relacionándonos en este intercambio de América Latina, ¿verdad? Sobre el derecho a la participación, el derecho a la consulta, a la geopolítica ancestral, un tema poco abordado, y una mirada sobre este tema. Nos invita a vernos bajo un paradigma de la diversidad. Y bueno, el desafío como los profesionales de salud es abordar nuevas estrategias en salud, y bueno, teniendo en cuenta la adecuación cultural, ajustándose a la comunidad y a la consulta que tengamos que hacer en cada territorio donde pertenecemos, que hay una gran diversidad. Muchísimas gracias, Paula. Pasamos ahora al otro abogado, y después luego los invitamos a hacer las preguntas por el chat, estará recepcionando Diana. Después de este abogado va a haber la parte de preguntas, ¿sí? Bueno, ahora presento nuevamente a Carlos Alberto Almonacid Flores, abogado especializado en Derecho Humano y Derecho a la Salud, con un máster en Derecho Sanitario y Bioética. Bueno, como hoy lo presentaba en un inicio, lo retomamos nuevamente. Bueno, él es de Perú, así que le damos la bienvenida. Así que bueno, te invitamos a hacer la ponencia, Carlos Alberto. Muchas gracias. Liliana, buenas tardes. Y también buenas tardes a todos y todas las asistentes al evento. Entiendo que la mayoría de participantes es personal de salud, personal de enfermería, entonces creo que debería empezar también reconociendo un poco la labor tan importante que hacen. La OMS reconoce que la ciencia se transmite a través del personal de salud. El personal de salud es indispensable para garantizar derechos, y bueno, la pandemia creo que nos muestra o nos da ejemplo de eso ahora precisamente.
Yo creo, además de agradecer, debo reconocer que es un reto en este contexto de pandemia tratar de, digamos, compartir algunas ideas o algunas reflexiones, porque es más difícil, digamos, capturar la atención de los representantes a través de la vía Zoom, ¿no? A veces es más difícil que conversar en vivo, donde en vivo puedes interactuar, hacer una pregunta eventualmente, ver las reacciones de las personas, pero en el Zoom es mucho más complicado. Pero además, para no repetir algunas cosas de las que ya han comentado Paula y Juan Carlos, que han sido bastante completas y han desarrollado, digamos, algunas reflexiones al inicio sobre lo que se debe entender por el tema de consulta previa, con las determinadas características que comentó Juan Carlos, Paula ya más bien desarrolló bastante bien también el tema normativo, incluso con bastante detalle. Pero a mí me gustaría hacer una reflexión, también siguiendo un poquito la idea, pero sobre algunas con otras aristas un poco diferentes, ¿no? Sabemos más o menos o tenemos idea un poco de lo que significa este derecho, pero también somos conscientes o la realidad nos refleja de que de lo que aparece en las normas, lo que aparece en los documentos, al momento de ser llevado a cabo en la práctica, presenta muchos roces, presenta muchos problemas, muchos conflictos. Nuestro país, por ejemplo, lamentablemente tiene antecedentes de conflictos con pueblos indígenas. El más conocido quizás a nivel de Sudamérica es el de Bagua, donde tenía que ver, por ejemplo, con el tema de territorio y la disposición o convertirlo en una propiedad, digamos, individual, que también trajo muchos conflictos serios, pero además lamentables muertes, ¿no? Creo que uno de los retos más importantes en el tema de la consulta está cómo el marco normativo, las reflexiones teóricas se pueden trasladar a temas de gestión, temas mucho más prácticos donde los pueblos indígenas puedan ver reflejados también sus derechos. Y por eso es que al momento de hablar del tema de consulta previa o consulta libre, previa informada, a partir del convenio 169, orientado precisamente para el evento de ahora, quería partir con otra serie de reflexiones que pueden parecer muy obvias, pero a veces lo obvio no es tan obvio hasta que uno lo dice. Y es que cuando estamos hablando de la consulta, estamos hablando de derechos humanos, también como lo había adelantado Paula. Pero ¿qué implica que estemos hablando de derechos? ¿Qué implica cuando hablamos de derechos humanos? Y como les digo, puede ser un poco obvio, pero es necesario también hablar sobre esto. Cuando hablamos de derechos, estamos hablando de un ejercicio, en principio, no exclusivamente, pero un ejercicio individual, donde correlativamente yo puedo exigirle a otra persona un tipo de comportamiento. Y eso ocurre con los derechos humanos. Yo como individuo, o cualquiera de ustedes, puede exigir al Estado, como, digamos, responsable o correlativamente como responsable del deber, una acción en favor mío. Ocurre con una serie de derechos, como el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la salud, el derecho a la educación, entre otros. Pero ¿qué hace que un Buenas, para derecho, Colombia no hay sonido. no sé si se me escucha, me dice que de Colombia no se escucha bien? Sí, Ya, entonces, te estamos escuchando perfecto. Perfecto. perfecto, ok. Entonces, ¿qué hace que un derecho sea un derecho humano? Para después entrar al tema de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, un derecho hace que sea un derecho humano, un derecho constitucional quizás, o un derecho fundamental, más allá de las denominaciones técnicas, hace que un derecho sea o cumpla con estas características en base a una exigencia ética que todos consideramos o estamos más o menos de acuerdo que resulte exigible. Así que podemos afirmar, digamos, casi por consenso, de que el derecho a la vida es un derecho que todos debemos respetar y que el Estado también tiene la obligación de garantizar. Lo mismo ocurre con nuestra integridad o con nuestra libertad. Y obviamente también lo mismo podemos hablar con estos derechos que llaman quizás a veces de segunda o tercera generación, como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, pero que también nos recuerdan que existe una obligación del Estado de garantizarnos, digamos. Eso, aunque suene bastante obvio, es algo que no debemos de perder de vista. ¿Por qué? Porque esta exigencia que podemos hacer de un tercero, en este caso del Estado, respecto a nosotros y que se justifique en, digamos, una demanda ética que consideramos exigible y sobre la cual por lo general hay instrumentos jurídicos que la respaldan, no siempre, pero en la mayoría de casos los hay,
también se traslada a los pueblos indígenas y tribales, que también tienen estos derechos, pero además tienen una particularidad por todas estas características que ha adelantado bastante bien Paula y que también reflexionó Juan Carlos. Todos los derechos que nosotros tenemos, también obviamente hay que reconocerlos, pero tienen una protección especial adicional por una serie de factores que ahora lo vamos a comentar. Y así podemos mencionar que los derechos humanos, como les decía, son exigencias éticas que todos reconocemos como importantes, por llamarlo en términos sencillos, que es el Estado quien tiene que garantizarlos, que suelen, por lo general, ser ser resultado de un proceso histórico. Los derechos que tenemos ahora, incluso el tema de los pueblos indígenas, no son los derechos que probablemente se hayan reconocido cuando empezó todo el modelo liberal a partir de la Revolución Francesa, sino que se han ido construyendo y exigiendo precisamente a partir de exigencias éticas, valga la redundancia, respecto del Estado, y eventualmente también de terceros, como también adelantó Paula respecto al tema de las empresas, que también es un tema aparte. Bueno, son exigencias éticas, resultado de un proceso, exigibles al Estado, suelen tener un reconocimiento internacional, pero también nacional. A nivel de reconocimiento internacional, precisamente un ejemplo es el tema que nos convoca al evento de ahora es, por ejemplo, el convenio de la OIT, que es un instrumento internacional, no está, digamos, reconocido en una norma, bueno, también puede estar reconocida, pero no parte de una ley, de un Estado, de una nación en concreto, sino es a nivel internacional, como también ocurre con la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, entre otros. También pueden tener un reconocimiento constitucional, en algunos derechos pueden estar a nivel internacional y otros a nivel nacional, o a la vez, y algunos también tienen un reconocimiento o un desarrollo a nivel ya legal. Por ejemplo, en mi país, en Perú, me parece que sí, a diferencia de Colombia, que habían tenido algunas iniciativas y que no llegaron a concretar, por ejemplo, sí está desarrollado el derecho a la consulta previa. Y bueno, la mayoría de estos derechos tienen carácter inclusivo, es decir, que admiten una situación de desigualdad y que precisamente tratan de superarla. Digamos que es como un principio general que trasciende a la mayoría de derechos. Bien, ya estamos hablando de derechos humanos con algunas características, como les comento, cuando nos referimos precisamente a derechos humanos. Y bueno, como les adelantaba, eso se traduce en una particularidad respecto de los pueblos indígenas y tribales. ¿Tienen derechos particulares? Sí, tienen efecto. ¿Y por qué tendrían, o mejor dicho, por qué tienen un contenido adicional en términos sencillos? ¿Por qué tienen una protección adicional en determinados ámbitos? ¿Por qué? Porque hay que reconocer dos cosas. Y eso también se ha discutido a nivel del sistema interamericano, digamos, donde se discute las obligaciones de los estados, donde se llegó a admitir que es necesario medidas especiales destinadas a garantizar los derechos de los pueblos indígenas y de sus miembros. Esta protección especial se ve justificada por dos razones. Una, porque es evidente, y insisto en este concepto de decir las cosas evidentes o eh, obvias, es que los pueblos indígenas están en una situación de evidente vulnerabilidad. Una evidente vulnerabilidad que se explica también por el tema de la marginación y la discriminación histórica que han sufrido y que todavía siguen sufriendo. Lo que significa la vulnerabilidad significa una situación de desventaja, pero una desventaja injusta que coloca precisamente a estas personas en una situación diferente del promedio de personas, o digamos en general de la población. Esta es una primera razón, pero la segunda razón es que también debemos reconocer que los pueblos indígenas vienen, o originarios, provienen, digamos, de momentos incluso anteriores a la formación de los estados, ¿no? O a la creación de los estados, vienen anteriores y eso también ha contribuido un poco a la marginación, incluso, bueno, ustedes deben conocerlo bastante bien, incluso existían políticas en la colonia, al menos en mi país, y entiendo que también en Chile, donde más bien se veía a los pueblos indígenas como personas que estaban no de acuerdo al avance tecnológico y más bien buscaban eliminarlos, ¿no? Estas son las dos razones por las cuales
los derechos de los pueblos indígenas tienen un carácter especial. Estamos hablando, como les digo, de una situación de discriminación y porque además históricamente provienen antes del Estado, bueno, incluso como también adelantaba la anterior expositora, incluso en zonas fronterizas, digamos, tienen esas características especiales que precisamente reconocen la singular situación en la cual se encuentran. Y es por eso que tienen instrumentos de reconocimiento particular. Tenemos, como también adelantaron los anteriores expositores, la Declaración de los Pueblos Indígenas, donde también, por ejemplo, no solamente hablan sobre el tema de consulta, sino también hablan sobre el tema del derecho a la salud, las particularidades que tienen, y ahí podemos, por ejemplo, notar que si bien el derecho a la salud está reconocido para el promedio de la población, por llamarlo de alguna forma, ellos también tienen un reconocimiento, pero también con algunas particularidades, como por ejemplo las prácticas propias que tienen para cuidar su salud. Eso también tiene un ámbito de protección singular. Además de la declaración, tenemos el convenio 169, que lo han adelantado ya bastante bien, y también a nivel constitucional, algunas constituciones, por ejemplo la de Bolivia, tiene un reconocimiento particular de su condición. En el Perú tenemos, como ya les había adelantado, la ley a la consulta previa a partir del reconocimiento o de lo contemplado en el convenio de la OIT. Pues bien, ya que estamos hablando de los derechos de los pueblos indígenas, estamos hablando de cuáles son los instrumentos, entonces podemos hablar de cuáles son las obligaciones particulares que tienen los estados respecto de los pueblos indígenas. Bueno, como les decía, tienen una obligación especial, reforzada, por llamarlo de alguna forma. Esto implica que deben darle una protección especial. El Estado está en la obligación de garantizar determinadas condiciones de vida a todas las personas, pero aquellos que están en situación de desventaja o en mayor vulnerabilidad o exclusión o marginación, como están los pueblos indígenas, significa una protección mayor. Eso significa, entre otras cosas, tomar en cuenta la especificidad sociocultural de estas poblaciones. También como me voy a colgar un poco de lo que adelantó la expositora anterior, pues, digamos, los pueblos indígenas no entran en un solo grupo, ¿no? No es uno solo, o sea, hay una variedad de interculturalidad muy rica que también es necesario tomar en cuenta. Otra obligación del Estado es no discriminarlos precisamente por su condición étnica, algo que lamentablemente se ve con frecuencia en nuestro país y bueno, incluso tenemos episodios lamentables de algunos presidentes, expresidentes. Dado que tienen una condición especial, hay que tomar también su especificidad sociocultural, no discriminarlos por el tema de la condición étnica. Bueno, también hay que reconocer que tienen un modo de vida particular y que para su subsistencia también es necesario reconocer que necesitan recursos adecuados y efectivos para su protección. Bien, y dentro de estas obligaciones que tiene el Estado, pues también hay obligaciones particulares vinculadas con el tema de territorio. Nuevamente me cuelgo de lo que han comentado los anteriores expositores. El tema del territorio es particular en el tema de los pueblos indígenas. Es más, cuando por ejemplo se han discutido casos a nivel del sistema interamericano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoce que, por ejemplo, el derecho de propiedad, que obviamente todos nosotros lo tenemos, adquiere particularidades cuando hablamos de pueblos indígenas. Reconoce la propiedad, pero le da un contenido diferente y reconoce, por ejemplo, el derecho a la propiedad colectiva. Algo que quizás desde una mirada occidental tiene una perspectiva diferente, pero reconoce eso, digamos, una dimensión colectiva de la propiedad eh, a partir del derecho de los pueblos indígenas, donde obviamente también es una mirada diferente porque, digamos, no se trata de un bien, sino que existe una relación particular, especial, de pertenencia étnica, de reconocimiento, incluso de subsistencia religiosa, ritual, entre otros aspectos. Entonces se reconoce esta situación o dentro de los derechos colectivos reconoce esta especial relación de los pueblos indígenas con el territorio porque es ahí donde se asientan, también le da un carácter económico porque sirve para su subsistencia, tiene un uso tradicional, como les adelantaba, también una pertenencia del individuo,
respecto del territorio, y también el territorio representa, digamos, simbologías espirituales y religiosas, digamos, que le dan mayor valor desde una mirada distinta occidental. Y así como reconoce en el tema de los derechos colectivos, el tema de la propiedad colectiva, obviamente reconoce el derecho a la posesión y el uso del territorio. Eso implica, por ejemplo, entre otras cosas, que el Estado, ya que estamos hablando de un derecho de favorecer la titulación, el registro indígena de la propiedad, darle seguridad jurídica, y claro, todo esto también implica entrar en conflicto con otro tipo de intereses, donde, por ejemplo, las empresas con carácter extractivo están interesados, por ejemplo, en los territorios de los pueblos indígenas. Y eso precisamente nos motiva o nos permite aterrizar un poco en el tema de la consulta previa, que está orientada no exclusivamente, pero digamos ha tenido mayor protagonismo en proteger o brindar una tutela del derecho de la propiedad de los pueblos indígenas frente a, digamos, otros intereses de terceros, que básicamente, no exclusivamente, nuevamente subrayo, han estado orientados a proyectos de infraestructura o empresas de carácter extractivo. Y al menos la experiencia en mi país, digamos, se ha estado enfocando sobre todo frente a esos intereses. Y por eso la consulta previa, bueno, como les decía, es un derecho colectivo, ha tenido un reconocimiento. El más importante, no el único, por supuesto, es el Convenio 169, pero también la Declaración de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas también tiene algunos artículos que lo contemplan. Básicamente lo que dicen, y que también han adelantado los expositores anteriores, es el derecho que tienen a ser consultados a través, digamos, de sus representantes, cuando existan medidas de carácter legislativo y administrativo que les puedan afectar directamente. Y, por ejemplo, esto ha dado pie a algunas interpretaciones. ¿Qué significa una medida de carácter legislativo? ¿Qué significa una medida de carácter administrativo? ¿Qué significa que le afecten? Y bueno, hay que tener una interpretación, digamos, favorable, y es por eso que el tema que le afecten no significa que lo vulneren, que sería mucho más grave, sino básicamente aquellos que tengan que ver con el interés del desarrollo de parte de los pueblos indígenas. Y obviamente el derecho a la consulta previa, además de esta definición, tiene otras características, ¿no? Que también ha adelantado el expositor anterior, que por ejemplo se tiene que llevar a cabo de buena fe, tiene que llevarse a cabo de manera previa, y entrando nuevamente en lo que les decía de la obviedad, a veces el Estado o las instituciones estatales piensan que la consulta previa es entendida de manera, sin dejar de lado el carácter procedimental, pero el cumplimiento de un papel más, el cumplimiento de un requisito más, que, digamos, inevitablemente se va a llevar de manera favorable, y no necesariamente es así. El carácter previo, digamos, es una garantía de que antes de que el Estado adopte estas medidas administrativas o legislativas, antes de aprobarla, incluso antes de aprobarlas, desde un inicio, pueda hacer partícipes a los pueblos indígenas bajo determinadas características para que puedan formar parte de ella. El Estado, muchas veces, al menos la experiencia, más bien lo que hace es tratar de legitimar una decisión que ya adoptó, ¿no? Ya adoptó una decisión y bueno, vamos a legitimarla con talleres, que suele ocurrir, para validar lo que ellos han hecho, y de eso no se trata la consulta, ¿no? Ahí se pierde el carácter la característica previa que debe tener. Obviamente esto implica que debe ser de buena fe. El ánimo que debe orientar la actuación del Estado es alcanzar un consenso, y eso implica también cumplir con otras características, ¿no? Como por ejemplo, que deben ser suficientemente informadas. No significa darles documentos, sino que puedan explicar lo que implica, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental, cuáles son las consecuencias de llevar a cabo una actividad extractiva. Por ejemplo, si van a hacer una explotación petrolera, bueno, o una explotación minera, van a utilizar agua, de dónde la van a utilizar, cómo van a destinar los desechos, todas esas Carlos, preguntas. ¿Sí? Carlos, está Sí. interesante.
Y si podemos ir cerrando, así vamos a una preguntita cada una y nos limitamos en el tema. Perfecto, Muchas sí. gracias. Estoy a punto de cerrar. Como les decía, Muchas tiene gracias. que... Sí, Adelante. perfecto. Sí, tiene que cumplir con estas características, ser de buena fe, ser evidentemente informadas, tiene que tener un carácter intercultural, a veces incluso se tiene que adecuar a la realidad del pueblo, porque el tiempo que nosotros medimos de manera occidental no es el mismo que ellos pueden ser, incluso reuniones que nosotros consideramos largas, pero que para ellos son necesarias. Y con esto termino, Liliana. Como también ya he adelantado, han adelantado en las exposiciones anteriores, el derecho de consulta previa, si bien no representa un derecho a veto, y obviamente hay que actuar de buena fe y tratar de llegar a un acuerdo, sí en algunos casos requiere el tema del consentimiento, ¿no? Y el consentimiento significa que tienen que aceptar para llevar a cabo, si no, no se podría. Y dos de los ejemplos podrían ser, por ejemplo, cuando se llevan a actividades de gran escala, o también eventualmente que tengan un impacto en el desplazamiento del pueblo, ¿no? A partir de ahí, de algunos pronunciamientos, se entiende que en estos casos no solamente necesito consultar con estas características, sino además necesito que me brinden el tema del consentimiento. En el Perú, y con esto termino, sí tenemos una ley, establece las características más o menos en coordinación con lo que establece la OIT, y establece 7 pasos que se deben seguir, ¿no? Que de hecho tienen varios retos cada uno de ellos, pero sí han permitido en algunos casos, quizás no de manera exitosa, llevar a cabo el proceso en el país. Con eso termino, Liliana, más bien gracias y disculpa si me he pasado un poco con el tiempo. No, excelente, da para mucho, mucho más el tema, así que agradecerte. Bueno, Carlos Alberto Almozanit Flores, de Perú, abogado especializado en derechos humanos, derecho a la salud, comisionado de los temas de salud de Defensoría del Pueblo. Nos dejaba esto, ¿no? El convenio 169 es un tratado internacional, tiene derechos particulares, los pueblos, ¿no? Tiene una protección especial, como pueblos indígenas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desventaja en la relación a la salud, por lo menos, y muchos otros temas más que mencionaron. Bueno, nos menciona la discriminación, la Declaración de Naciones Unidas también nos hizo el tema de los pueblos indígenas, donde menciona la medicina tradicional, que lo pueden buscar en el artículo 24, creo. Tener en cuenta sus especificidades culturales, los territorios, el derecho a la propiedad colectiva. Entendemos que los pueblos no están separados de los territorios, ¿sí? Tienen hay una cosmovisión en relación a todo esto, entonces es un desafío para el personal de enfermería abordar desde la integralidad. Quiere decir que no solamente ver desde lo biológico, lo sociocultural, sino también el territorio está arraigado en los pueblos, ¿no? Entonces, este es un gran desafío para profesionales de salud. Les voy a leer una pregunta, estamos limitados con el tema del tiempo porque ha sido un tema interesantísimo para seguir abordando, una pregunta a cada uno, y después vamos a cerrar con la campaña New Nurse Latam, que es uno de los organizadores, y para visibilizar todo este trabajo. Después esto va a quedar en una plataforma, en Show2Be, creo que Diana ahí me va a corroborar si es cierto, para que lo puedan seguir viendo, reproducir y compartir con colegas este tema interesante para propiciar investigación y profundizar sobre el tema. Sí, bueno, le paso a leer una pregunta a Paula, vamos a seguir ese orden. ¿Está ahí, Paula? ¿Estás ahí, Paula? Sí, No sí, sé acá si... estoy. Perfecto. Bueno, quería preguntarte si nos podrías mencionar experiencias de precedentes de consulta en su país o a nivel internacional, una que sea relevante con el tema de salud. Si nos podrías brevemente mencionar. De salud, en la actualidad no existe a nivel internacional. La mayoría son por violación, o sea, los 2 casos que yo mencioné de la Corte Interamericana son por violación a los derechos territoriales. El caso de la Corte Argentina, que llegó hasta la máxima instancia de nuestro sistema, tiene relación que ver también con la participación, pero referido al derecho a la salud, no hay... Hay un micrófono. Estamos con una dificultad, sí. Estamos con la parte técnica siguiendo, hemos tenido unas dificultades, pero estamos atentos.
Por favor, ya silencié los Adelante. audios. Lili, por favor, activa el tuyo. Gracias. Ahí está. Bueno, Ahí está. son muy pocos los casos de realidad relacionados a los pueblos indígenas que han llegado a nuestra Corte Argentina. Y entre ellos hay 2 territoriales, este de derechos a la consulta y participación, pero con respecto a la salud todavía no se ha puesto en práctica. E incluso en las decisiones administrativas todavía no se ha llevado adelante una consulta. Existe el programa de médicos comunitarios, pero se ha llamado solamente a la participación a los que forman parte del el Consejo de Participación Indígena del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ellos elaboran las listas y ellos son los que representan. Por otro lado, a nivel provincial, sí hubieron avances administrativos, esto de armar espacios interculturales en relación a la salud, pero jurisprudencialmente no encontramos ninguno actualmente. No hay ninguno llegado a la Corte. Sí quería mencionar una cuestión que sí lo hubo con las cuestiones de religiosidad. Argentina tiene jurisprudencia en lo que es las cuestiones de salud y el derecho a las transfusiones de sangre, pero eso relacionado con la religiosidad. Entonces, en ese sentido, si uno invocaría cuestiones de salud intercultural y relaciones y la relación que tiene con cierto medicamento ancestral, con cierta planta ancestral que actúa como medicamento, la Corte debería fallar en ese sentido, como lo hizo en el caso de los testigos de Jehová, con las transfusiones. Igual eso es sabemos que la jurisprudencia aquí puede cambiar, pero es lo más cercano que tenemos. Después, Lili, puedo hacer una aclaración que me olvidé de comentar, que me la hizo recordar el anterior expositor. Lo que es importante tener en cuenta, que hablamos de convenio internacional que su régimen jurídico es obligatorio y las declaraciones no. Las declaraciones no son vinculantes para los estados. Eso tiene que quedar en cuenta, tenemos que tenerlo en cuenta porque justamente el consentimiento donde más se encuentra regulado es en la declaración. Y la declaración es simplemente un acuerdo entre partes, actor de buena fe entre los estados, y no significa que tenga carácter de obligatoriedad como sí lo tiene el convenio 169. Gracias, Lili. Muchas gracias, Paula. Ahí, si está Juan Carlos Preciado, le voy a hacer otra pregunta. Disculpen la interferencia. Activa, por favor, tu micrófono, Lili. Ahí está, acabo de silenciarlos. Gracias. Bueno, ahí está la parte operativa atenta. Juan Carlos Preciado, si estás ahí. ¿Sí? Sí, aquí estoy. Sí, señora. Perfecto. Bueno, como consultante, ¿considera que este tema debería ser parte de los diseños curriculares? Me refiero a todo el personal de salud, no solamente de enfermería, ¿no? Si nos podría dar una opinión al respecto. Bueno, pues, muchas gracias a todos, a Lili, a Paula, a Carlos, por lo que han comentado. En este punto específico, para mí, por supuesto, pero yo creo que tiene que ir mucho más allá que la consulta. Yo creo que los dictames, no solo en salud, yo creería que desde lo más básico, tienen que aportar a formar a la gente en el sentido de la interculturalidad, en el sentido de la diversidad, el derecho de un derecho, responsabilidad, de algo que es de nuestra naturaleza, en ser distintos. Y yo creo que eso es muy importante. Y por supuesto que para el personal de salud eso es trascendente. Yo los invito a buscar esta experiencia de los compañeros chilenos, nosotros en Colombia también, con la que yo trabajo, y en ese trabajo estuvo Diana, a propósito. Desarrollamos una experiencia digamos, de construcción desde lo local, con pueblos indígenas, y allí nosotros desciframos la importancia que el personal de salud
logre, antes de llegar a interactuar con pueblos indígenas, con el otro que es distinto, tener una sensibilidad, por supuesto, que es intelectiva, una formación para aproximarse a ese diálogo. Y vuelvo al ejemplo que ponía en la presentación, es decir, si yo me enfrento, si yo llego como profesional a un lugar donde hay una explicación distinta de lo que está ocurriendo, ¿cómo hago para actuar si no tengo una formación que me permita entender que no es simplemente un derecho o un instrumento, sino que es una realidad, que eso es una verdad existente, que hay un vínculo entre el territorio, entre lo espiritual, entre la vida física, entre el relacionamiento con los demás seres, y que eso forma parte de la salud. Y quiero aprovechar para contarles anecdóticamente, mire, COVID-19. Nosotros en nuestro trabajo, pues ante todo esto y ante tanta especulación y que los pueblos indígenas puedan ser más vulnerables por sus sistemas, por sus condiciones, las condiciones de su sistema inmunológico, bueno, aquí se dieron muchos debates sobre eso. Pues tratamos de llevar información a los pueblos indígenas en la Amazonía. Y allí nos encontramos con una cosa que nos pareció muy curiosa. Un médico tradicional sentado en su banco respondió esto: esa enfermedad no viene de China, esa enfermedad es del mundo. Y como es del mundo, nosotros podemos curarla, relacionándonos, la relación que se rompió. Y ellos se han dedicado. Y nosotros estamos tratando de hacer, hasta donde nos es posible, un pequeño seguimiento en algunos lugares de la Amazonía donde la gente ha manejado el COVID a partir de sus sistemas de conocimiento tradicional y sobre todo a partir de esa concepción más relacional. Entonces, yo creo que sí debe formar parte, mucho más allá de la consulta, el asunto de la diversidad cultural, de la interculturalidad, de la importancia del diálogo intercultural, de personas que estén más comprometidas y que estén en esta acción. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, importantísimo, ¿no? Este tema de la medicina tradicional ha sido de importancia, de relevamiento, y aparte la población utiliza, el 80% de la población utiliza la medicina tradicional. Ahora la pregunta para Carlos Alberto de Perú, si está ahí, por favor, Sí, para claro que activar sí. su micro. Perfecto. Es importante, y ya vamos cerrando, es importante tener en cuenta la participación de los pueblos para el desarrollo o planificación en salud. Carlos. Sí, definitivamente. Es necesaria. Haciendo un parangón, es necesaria la participación ciudadana en cualquier sociedad, es más legítima y logra mejores resultados, y obviamente eso se traslada a nivel de los pueblos indígenas. Hay un pequeño comentario a propósito de eso. El país, por ejemplo, en Perú, desarrolló una política de salud intercultural y que la sometió al tema de consulta previa, ¿no? Hubo una participación de los pueblos porque, digamos, había que identificar quiénes eran los interesados, que básicamente es a nivel nacional, porque estamos hablando de una política nacional, si les afectaba o no directamente, y obviamente que sí, y por eso se decidió llevar a cabo el tema de consulta, que, digamos, desde esta perspectiva fue loable, ¿no? Ya después hay otros aspectos que necesariamente fueron necesarios de optimizar, pero en concreto la respuesta es sí, claro, es necesaria, es indispensable en otros escenarios y sobre todo en el caso de los pueblos indígenas. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, de Perú también un lugar muy de diversidad y mucha riqueza, ¿no?, con la medicina tradicional. Gracias por tu participación, gracias por la participación de todos. Para nosotros un gusto ahí, Delfonso de México. El pueblo maya preguntaba sobre la medicina tradicional. Bueno, acá en Argentina hay 3 consultorios interculturales que se logra con la participación de los pueblos, así que ya por más tiempo no lo podemos desarrollar, pero sí voy a compartir con él y con todos los presentes este tema. ¿Está Diana por ahí, por el tema de la campaña Claro del INSS y que la TAM? sí, claro que Convoca sí, aquí también. estamos. Adelante, Diana, la palabra.
Muchísimas gracias, Lili. Y le damos el agradecimiento a los 144 personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias también a nuestros panelistas, a Paula, Mercedes, a Juan Carlos Preciado, a Carlos Almohacid. Supremamente importantes sus reflexiones, sus comentarios, todo ese bagaje normativo y que más que normativo nos lleva a reflexionar desde el punto de vista de la salud, cómo y cuál es el punto y cómo podemos contribuir los enfermeros, sobre todo para ese derecho y ese respeto de estos sistemas de conocimiento, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Primero que todo, agradecerles. Estoy mirando el chat. En el chat también les dicen que gran conferencia de todos los panelistas y debemos de saber que hay muchísimo por aprender para poder dar una mejor atención, ya que estamos en un lugar pluricultural. Bueno, y también decirles que nos están escuchando y viendo desde diferentes países, por mencionar Perú, México, Argentina, Colombia. Entonces, igualmente les mandamos un caluroso abrazo y un agradecimiento. Bueno, por último, y no menos importante, invitarlos y compartirles también y un latán de Robina Foundation especial les manda nuestra vicepresidenta Sandra. Igualdad, por equidad, para construir en esta misma campaña. No sé si se puede visualizar la presentación. Creo que está muy pequeña, creo que ya la voy agrandando. Tenemos diferentes líderes, colaboradores de diferentes países, entonces invitarlos a esta campaña, a que se unan a nuestras diferentes redes de conocimiento, donde tenemos diferentes temas, decirles que colaboramos, ayudamos y construimos sobre todo en colectivos, ¿no? Tenemos más de 3.000 participantes en diferentes eventos. Tenemos también la articulación y la cooperación de diferentes países, y que más que esto es producto de esta cooperación, sinergia y construcción en colectivo, gracias a mi colega Liliana, que hace esta coordinación y la construcción de este gran evento. Entonces, muchísimas gracias también a Lili por ser una líder definitivamente empoderada, supremamente sensible y humana con estos temas tan importantes como son la humanización, la interculturalidad, la salud pública, los conocimientos, los sistemas de conocimientos de nuestros pueblos originarios y de los diferentes grupos étnicos que compartimos en los diferentes territorios de Latinoamérica. Entonces, así nomás, Lili, agradeciéndote a ti y agradeciéndole a todos nuestros participantes por esto, y recordarles que por favor se registren en el link que está en el chat, lo anterior con el ánimo de realizar posteriormente, después del ciclo de los conversatorios, la certificación correspondiente. Bueno, entonces muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Paula, Juan Carlos y Carlos, y a todos los espectadores de este encuentro. Así que un abrazo muy fraterno y nos volvemos a ver en cualquier momento, en los próximos encuentros. Muchísimas gracias por esta oportunidad de moderar y construir juntos hacia la diversidad. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Feliz tarde. Saludos. Gracias. Fuerte abrazo desde Colombia. Adiós. Saludos. Gracias. Un abrazo de Tilcara, Jujuy, Argentina. Tilcara, gracias. Ay, Salud de Colombia. Aquí estamos, Pau. Acá está. Muy bueno. Chau, chau. Saludos. Adiós. Chao, chao. Abrazos, Lili, qué gusto verte. Gracias, Ildefonso, nos estamos viendo. Sí, Saludos a luego. México. Saludos a México. Gracias. Igual para Argentina. Gracias.
Diana, ¿a qué dirección te envío la grabación? ¿Se marchó Diana? Gracias, Miriam. Gracias, Lili. Gracias, Un gusto Miriam. conocerte. Gracias. Un gusto, un gusto. No sé si Diana está todavía, se nos marchó. Lili, ¿sabes a dónde Yo tengo estoy, no sé si... Lili, ¿te envío la grabación a ti? Diana, creo, lo Bien. sube a la plataforma, ¿no? Ok. Entonces, Vamos, creo. que me pasen un correo para enviarles la grabación. O se los comparto en el Drive. Excelente. Ahí está cerrado ya, habría que cortar la grabación. Sí, yo ya voy, ya está parada.